Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchos saludos, Dios les bendiga. Les saluda vuestro servidor, profesor Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, el que les saluda en nombre de Iglesia Luterana Confesional y de Academia Cristo. Eh, una pregunta y a veces incluso bastante capciosa o comentario en contra del mundo no católico, y en particular en este caso el mundo luterano, es si Lutero dividió junto con la reforma que él inició al cristianismo. Pues bueno, así insisto, suele ser uno de los caballos de batalla con las que el mundo no creyente y también obviamente el mundo católico romano nos ataca. Sin embargo, vamos a la Biblia en primer lugar. Mateo 28:20, palabras que ya han escuchado de mí en otras ocasiones. ¿Qué nos dice? La gran comisión. Nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y un poco más adelante, algo que sucedió solo unos cuantos semanas después. Vámonos a Hechos, capítulo 2, versículo 1. Me refiero al día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. En este versículo nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. En otras palabras, los cristianos de los que se nos habla aquí, el cristianismo apostólico, tanto con Jesús despidiéndose de manera terrenal, así como los primeros cristianos ya en el día de Pentecostés, como nos dicen los versículos bíblicos, tenían una sola enseñanza, una sola doctrina, y estaban por lo mismo unánimes juntos. O sea, no es una redundancia dicha palabra, es una realidad bastante evidente. Por lo tanto, la doctrina era una sola y la unidad era de tipo espiritual, no administrativa. No tenían elegido un mega obispo, ni siquiera a pesar habían liderazgos naturales, obviamente, ¿no? De los mismos autores bíblicos, pero no tenían a un mega líder, a un mega profeta. No, ¿por qué? Porque con Cristo les bastaba, con las escrituras les bastaba, como espero nos baste a nosotros también. Sin embargo, las cosas con el tiempo en menos de 100 años fueron cambiando. En el siglo II llegó la herejía del gnosticismo, que casi destruyó el cristianismo desde adentro, como un verdadero cáncer, realmente, que, insisto, hacía creer, prácticamente echaba por tierra todas las doctrinas enseñadas por Cristo y plasmadas en la Biblia. De ahí surgieron, por ejemplo, prácticamente buena mayoría de los mal llamados evangelios apócrifos, documentos similares. Sin embargo, el cristianismo siguió siendo una fe, una religión perseguida, atacada, pero que mientras más perseguida y atacada era, más se fortalecía en lugar de desaparecer. El cristianismo entonces era una iglesia mártir, una iglesia de sufrimiento. En el primer siglo, ese sufrimiento, hasta el año 70, esa iglesia mártir surgía en medio del mundo judío, en donde los judíos trataban y perseguían a los cristianos como herejes y les mataban, obviamente, a todos los que podían. Es el caso de Esteban, que fue asesinado en manos de Saulo, es un claro ejemplo. Pero cuando ya el año 70 el judaísmo desapareció, con las tropas del emperador Tito, el rey de Tito, el general Tito. Entonces ahí, bueno, la persecución comenzó, pero desde otro ángulo, del Imperio Romano, en donde ya los cristianos no eran perseguidos como herejes, como apóstatas de la fe judía, sino que eran perseguidos por sedición. ¿Por qué? Porque eran considerados unos malos ciudadanos del Imperio Romano. Pero bueno, esa persecución, o sea, según algunas estadísticas, incluso tal persecución fue tan brutal que llegó a asesinar se calcula, aproximadamente a la mitad de los cristianos de los primeros 2 siglos morían asesinados, y no de motivos naturales, no de vejez. Insisto, ya el solo ejemplo de los apóstoles, ninguno, excepto Juan,
murió de causas naturales, todos murieron ejecutados, asesinados, etc. Pero llega el año 313, el llamado Edicto de Milán, en donde se legalizó el cristianismo por parte de Constantino. Obviamente muchos tienen que haber creído ingenuamente que esto era una nueva etapa para el cristianismo, que iba a ser una etapa de bondad, en donde el cristianismo iba a fortalecerse espiritualmente, más aún cuando unos cuantas décadas después, el 27 de febrero del año 380, se decreta el Edicto de Tesalónica, en el cual el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Puede decirse sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, lo digo, que lo peor que pudo haber pasado por el cristianismo fue precisamente el Edicto de Tesalónica el año 380. ¿Por qué? Y de hecho fue lo peor que le pudo haber pasado al Imperio Romano. Porque por un lado teníamos al cristianismo que en un extremo enseñaba de amor, que enseñaba de generosidad, de bondad, en donde no había un líder carismático al cual seguir de manera física, sino que seguían a Dios como ser supremo, y un mensaje lleno de amor, incluso el versículo ama a tus enemigos. Mientras tanto que el Imperio Romano, que según nos cuenta la leyenda, fue fundado el año 783 a.C., partió, como bien lo sabemos, en el pueblito de Roma y terminó extendiéndose a todo el mundo del mar Mediterráneo, ya sea desde Inglaterra, después Francia, España, etcétera, todo el norte de África, la zona del Mediterráneo y obviamente Israel mismo. Obviamente ese imperio no llegó diciendo, oiga, permiso, me da su autorización para invadir su país, cobrarle mis impuestos para destruir su cultura. No, por supuesto que fue un imperio que se forjó en sangre, en fuego, en guerra, en destrucción. Entonces, que apareciera en medio de ese tipo de imperio una religión como el cristianismo, que hablaba de amor, era absolutamente incompatible. Pero por otro lado, que el cristianismo se uniera con ese tipo de imperio era también incompatible para el cristianismo. El problema es que nadie se quiso dar cuenta de eso en su debido momento. Y finalmente, ¿cuál es el fruto de eso? Lo que hoy conocemos hasta el día de hoy como la Iglesia Católica Apostólica Romana. De hecho, tal fue el daño que mutuamente se hicieron el cristianismo y el Imperio Romano, que no pasaron ni 100 años después del Edicto de Tesalónica para que el año 476 se disolviera el Imperio Romano de Occidente. Entonces, insisto, ¿es casualidad que un imperio que había durado 1000 años se disolviera en menos de 100, habiendo cambiado radicalmente su visión religiosa del mundo? No lo es. Insisto, era incompatible, impensable que un imperio como el romano aceptara el mensaje de amor fecundo, de amor generoso que entregaba el cristianismo, amor al enfermo, amor al enemigo, y más aún, un amor incondicional. Recuerden, tal era la mala visión que tenía el romano de la vida humana, que para ellos no tenía ningún valor. Para ellos los niños enfermos debían ser, que nacían enfermos con alguna malformación, que por lo tanto no iban a servir para el ejército o para trabajar la tierra, eran asesinados apenas se daban cuenta del problema. A las mujeres que se les consideraba o se les creía estériles, también se les asesinaba. O sea, no había respeto de ningún tipo en contra de la vida humana. O sea, tal era de malo el concepto de ser humano, que la entretención máxima de los romanos, ¿cuál era? El circo romano. O sea, iban a entretenerse en familia, incluso, viendo cómo leones hambrientos devoraban a personas. Por lo tanto, insisto, el mensaje cristiano era incompatible con el mensaje del Imperio Romano, con la ideología del Imperio Romano, pero a su vez, ese mensaje del Imperio Romano era incompatible con el cristianismo. Y el fruto de eso fue lo que, curiosamente, no lo dice un protestante, un luterano como yo, ni quienes nos escuchan, lo dijo el mismo Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cuando él aún era cardenal, en un libro sobre eclesiología, decía que precisamente cuando el cristianismo dejó de ser una religión netamente para convertirse en una cultura, que ahí se dio lugar a la cristiandad. ¿Y cómo llamamos a esa cristiandad?
a ese cristianismo como cultura, más que como una verdadera fe sincera y genuina, le llamamos Iglesia Católica y Apostólica Romana. Pero la pregunta que nos encabezaba este video es, ¿Lutero dividió verdaderamente el cristianismo? Mi respuesta es un rotundo no. A ver, ¿cómo fueron los antecedentes relacionados con Lutero? Lutero nació en el centro de Alemania, en Sajonia, en Eisleben, en 1483. Bueno, sabemos, ¿no?, que hace un par de años conmemoramos la publicación de las 95 tesis, el famoso 31 de octubre de 1517, en donde Lutero se quejaba en contra de la venta de indulgencias ahí por Tetzel, precisamente en Sajonia, en Alemania. A fines de junio del año 1520, por otros escritos que ya había continuado escribiendo, se le entrega a Lutero el 4 de julio el documento llamado Exsurge Domine, la bula en donde se le amenazaba con la excomunión, se le daba plazo hasta fines de año para retractarse y pedir perdón por todos sus escritos, fueran bíblicos o no, eso no era tema en discusión, ni asunto que importara, pero Lutero se adelantó y el 10 de diciembre de 1520, Lutero rompe dicha bula, mejor dicho, la quema junto con otros documentos pontificios, libros de derecho canónico, etcétera, en Wittenberg, con lo cual ya quedaba formalmente excomulgado. Hasta que en abril del año siguiente, ahí se presenta ante el emperador y ya pasa a ser no solamente un hereje, cosa que había sido el 10 de diciembre de 1520, para que en 1521 comenzara a ser también un convicto frente al imperio, el Sacro Imperio Romano Germano de Carlos V. Entonces, claro, todo nos indica que Lutero fue el rebelde, que Lutero fue el que se apartó, se alejó del aparataje romano, del aparataje pontificio del mundo católico romano. Sin embargo, ¿de qué se apartó realmente Lutero? ¿Se apartó del mensaje de la Escritura? ¿O se apartó precisamente de dicho aparataje del que les acabo de hablar? Evidentemente se apartó de lo último. O sea, era muy evidente que la verdad bíblica ya no estaba a la mano. Ya la misma Biblia estaba escondida. No estaba en la misa, se hacía, como bien lo sabemos, incluso hasta 1965. La misa era en lenguaje latín, independiente del lugar en donde estuviese. Entonces, a pesar de que, curiosamente, para sorpresa de muchos, las 95 tesis de 1517 eran un texto de un Lutero católico devoto romano. Un Lutero que creía que la situación de la Santa Madre Iglesia podía ser cambiada desde adentro, sin necesidad de salirse, sin necesidad de ser excomulgado, cosa que finalmente sucedió. O sea, una absoluta ingenuidad de Lutero. Pero si leen las 95 tesis, van a percatarse que 20 de las tesis él se declara directa o indirectamente su lealtad al Papa y a la Iglesia, creyendo, insisto, que Tetzel estaba vendiendo las indulgencias en nombre propio, sí, y que el Papa en Roma era un pobre servidor de Dios y que estaba siendo estafado por Tetzel. O sea, Lutero no sabía que estas indulgencias estaban vendiéndose con la autorización del mismo Papa León X. Entonces, en ese momento, en 1517, Lutero no era un rebelde, era un hombre amante de su iglesia, insisto, creyendo ingenuamente que podía cambiarla desde adentro. Pero, insisto, ya los otros antecedentes que les acabo de mencionar, ya su final excomunión en 1520 y finalmente también su convicción en 1521, hacen creer que, claro, que Lutero se ha visto como el rebelde, como el malo de la historia, el que se apartó de la iglesia y que la dividió cruelmente sin haber necesidad alguna. Pero no fue así. Más allá de eso, la iglesia católica no era una. La iglesia católica, 500 años antes, bueno, un poco menos, ya había sufrido un quiebre mucho más grande que el que Lutero inició. Me estoy refiriendo al año 1054, cuando la Iglesia Católica en su totalidad se le va aproximadamente el 40% de su membresía, cuando la que hoy se conoce como Iglesia Ortodoxa se aparta del Vaticano y del poder romano. Insisto, y ahí es donde surge la Iglesia Ortodoxa.
Curiosamente, insisto, todos los que atacan al mundo protestante, al mundo no católico evangélico en este caso, y con mayor razón al luterano, dicen, ok, este cisma del siglo XVI fue el gran rompimiento que causó un monje rebelde que quería solamente poder, un megalómano, como se le suele referir a Lutero en algunos círculos católicos romanos duros. Pero sin embargo se les olvida que antes de eso, ellos mismos causaron esa división. ¿Por qué? Porque el Papa de aquel entonces, del 1054, excomulgó al arzobispo de Constantinopla, eh, con lo cual se produjo, insisto, un cisma más grande que el que se inició en el siglo XVI. Y más grande no hablo solamente de términos de la reforma iniciada por Lutero, estoy hablando de todos los llamados reformadores del siglo XVI juntos. Entiéndase, obviamente Lutero, Zwinglio, Calvino, posteriormente en Inglaterra Enrique VIII y la Iglesia de Inglaterra, etcétera. Entonces, se nos carga con una pesada carga, valga la redundancia, que no nos corresponde. O sea, Lutero no dividió, no llegó a dividir una iglesia que estaba perfectamente unida y cohesionada, sino que ya había sido dividida y que había perdido a casi la mitad de su gente 500 años antes. Insisto, eso no es necesario que usted me crea a mí. Basta con abrir un libro de historia o escribir en Google concilios lateranenses o excomunión o el cisma del 1054, cisma de Oriente, y ahí usted lo va a poder ver con mayor detalle de lo que lo explicaré ahora. Pero entonces, insisto, la Iglesia Católica incluso estaba dividida internamente y lo sigue estando hasta el día de hoy. Recordemos cuántas órdenes y confesiones católicas existen en su interior. Pero se nos critica a los evangélicos o a los protestantes de que estamos divididos en diversas denominaciones, confesiones cristianas, cosa que es verdad, por cierto, no lo podemos negar. Incluso el luteranismo está dividido en muchas ramas. Pero olvidan que la única diferencia de las divisiones que tiene el mundo católico romano es que esas divisiones están simplemente escondidas bajo el manto del papado, en donde finalmente, ok, pese a sus diferencias, y que son muy grandes en algunos casos, eh, pese a esas diferencias, claro, como finalmente todos le terminan entregando su lealtad al Papa de turno, y hasta cierto punto solamente en algunos casos, entonces, claro, esas diferencias, esas divisiones internas quedan totalmente ocultas. Pero, insisto, esa no es precisamente una unidad, esa es una unidad forzosa, una unidad, incluso, me atrevería a decir, una unidad falsa, que ojalá no lleguemos a tener nunca nosotros tampoco. Entonces, otros ejemplos más antiguos, posterior a la división de, del mundo de la Iglesia Católica con el mundo oriental, la Iglesia Ortodoxa, hasta incluso hubo cruzadas en contra de sectores no menores de la Iglesia Católica Romana. Incluso hicieron una cruzada en el año 1209 a 1244, la llamada Cruzada Albigense, en donde los católicos romanos masacraron a un grupo de cristianos por diferencias doctrinales, que no viene al caso ahora analizar con detención, o los cátaros, insisto, en la ciudad de Albi, en el sur de Francia. ¿Cuál fue el resultado de esta cruzada? Y con ese nombre se le llamó por parte del Papa Inocencio III, una masacre, una carnicería. Me pregunto, ¿ese es un amor de hermanos? ¿Ese es el amor que estamos dispuestos a entregarnos? Espero que no. Entonces, los motivos para esa división que llevaron a Lutero a ser excomulgado entre 1520 y 1521, ¿siguen presentes en el día de hoy? Sí, totalmente, plenamente. Las leyes de la Inquisición siguen estando plenamente presentes hoy, así como en el siglo XVI. ¿Cuál es la única diferencia? Que simplemente el poder papal ya no tiene poder político ni militar como para poder ejercerlas, pero las leyes están ahí. Insisto, es cosa que ingresen a Vatican.va y comiencen a estudiar las leyes vaticanas, si es que así lo desean, y van a encontrar ahí, insisto, las leyes de la Inquisición, los manuales de la Inquisición, que están, insisto, plenamente presentes. Entonces, podemos tener una unidad, insisto, basada en la mentira, basada en el odio, y no precisamente en la sana doctrina y en el amor. ¿Es buena la unidad solo por el hecho de la unidad? Me imagino que no.
Vamos, por ejemplo, a Marcos 3, versículos 24 y 25. Nos dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Pues bueno, la advertencia es muy clara. Podemos estar unidos, insisto, fingiendo una falsa unidad, fingiendo una supuesta unidad entre los cristianos, teniendo diferencias y a menos que haya motivos para creer que cambien, motivos que no tenemos, por cierto, creer que esa unidad nos va a traer algo bueno y que eventualmente los cristianos vamos a ser una sola unidad, nuevamente, no, de ninguna manera. Insisto, la unidad que hay, que usted puede observar, que se ve tan bonita, tan aparatosa, ¿no? En el mundo católico romano y cada vez que se celebran concilios o los cónclaves para elegir a un papa, ok, todos muy católicos, todos muy amantes de su iglesia, todo lo que ustedes quieran, maravilloso. Pero insisto, es una unidad solamente, una careta, una impostura para que disimula las verdaderas diferencias internas que hay dentro de la iglesia católica. Que la única diferencia con Lutero es que Lutero tuvo, y los posteriores reformadores, tuvieron al menos la valentía de decirlas en voz alta, lo cual les significó la excomunión y la persecución. Si fuese distinto, literalmente, prácticamente la mitad de la Iglesia Católica en Latinoamérica tendría que haber sido excomulgada durante la segunda mitad del siglo XX, cuando apareció la herética teología de la liberación. Pero ¿por qué no fueron excomulgados? O bueno, tal vez algunos ahí recibieron resoluciones pontificias, pero no muy fuertes tampoco. ¿Por qué no fueron excomulgados y condenados como herejes? ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de sus diferencias doctrinales con el Vaticano, siendo católicos, seguían considerándose y declarándose leales defensores de su respectivo papa. Insisto, no tuvieron la valentía que sí personajes como Martín Lutero tuvieron. Entonces, la división está. La Iglesia de Cristo, por lo demás, no tiene que trabajar para ser una, no tiene que llegar a consensos para ser una. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Cristo ya es una. No tenemos que, no es el que la Iglesia de Cristo sea una, no es un fin a alcanzar más adelante. Eh, en documentos o en resoluciones eclesiásticas. Insisto, la Iglesia de Cristo ya es una. Por eso nosotros hablamos de la Iglesia visible y la Iglesia invisible. ¿Quién es miembro de la Iglesia invisible? Bueno, obviamente eso es algo que solo le compete distinguir a Dios, no a usted ni a mí. La diferencia, insisto, quienes pertenecen a ella, eso no es tarea que nos corresponda a nosotros decidir. La iglesia visible, bueno, es un tanto obvio, ¿no? Las diversas confesiones que existen. Pero la iglesia invisible, eso es un tema que le compete a Dios y a Dios solamente. Entonces, en ese sentido les insto, amigos, hermanos, a recordar, Lutero no dividió nada. Llegó simplemente e hizo evidente una división que ya existía. Una iglesia totalmente dividida, solo que Lutero fue honesto al reconocerlo y al decirlo en voz alta, cosa que debemos dar gracias a Dios por ello, y de paso, que Lutero nos entregó a los cristianos o nos devolvió a los cristianos, ¿qué cosa? Precisamente la Biblia. Les permitió con esa división, o sea, si era necesaria una división, aunque fuesen ciertas las acusaciones de los católicos romanos en contra de Lutero, que no lo son, fuesen ciertas esas acusaciones de que Lutero dividió el cristianismo, pues bueno, si era necesario dividir el cristianismo para que el cristiano volviera a tener en sus manos la Sagrada Escritura, pues bueno, gloria a Dios y a buena hora que esa división haya llegado. No, la verdad bíblica siempre debe ser más importante que la unidad institucional. ¿Por qué? Porque esa unidad institucional es solo un papel, una firma en un papel, nada más. Usted puede eliminar dicha unidad institucional en el momento en que usted estime. Usted ahora puede ser miembro de una iglesia determinada, declararse férreo defensor de dicha iglesia, y en el momento en que usted estime conveniente, puede renegar de dicha enseñanza, de dicha iglesia. Ya es un tema personal de cada quien, ¿no? Eventualmente hasta yo mismo, si tuviera un arranque de locura, tengo la autonomía, el derecho a renunciar a mi iglesia si es que así lo quisiera, cosa que por cierto espero no hacer nunca. Pero, insisto, por eso la unidad institucional no es un tema que deba agobiar al creyente.
¿Cuál unidad es la que nos debe importar? Es la unidad doctrinal, la unidad en el espíritu, no un simple pedazo de papel. ¿Por qué? Porque si no, finalmente, ¿qué es lo que más nos importa? O pasaría a importar, y de hecho para agrupaciones heréticas como el Concilio Mundial de Iglesias, que dicen luchar por la unidad de los cristianos, eh, lo único que les importa finalmente a agrupaciones como ellos es simplemente las estadísticas. Es decir, tenemos menos iglesias divididas, tenemos más acuerdos eclesiásticos, que insisto, son solo un trozo de papel. Recordemos el ejemplo que les he dado en alguna otra charla. En 1999, la Federación Luterana Mundial, firmando un acuerdo con el Vaticano sobre la doctrina de la justificación. Ok, muchos aplausos, mucha celebración, fue publicado en los periódicos, incluso acá en países, acá en el fin del mundo, como Chile, como gran muestra de amor, de verdadero amor cristiano. ¿Para qué? Para que bueno, Joseph Ratzinger, el cardenal en ese entonces, el inquisidor, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, un par de meses después, tal vez incluso menos, borrara con la mano todos los acuerdos, con el codo, todos los acuerdos que el Papa Juan Pablo II había aceptado un par de meses antes, en donde todos los acuerdos prácticamente que se habían llegado quedaban echados por tierra. Y nosotros, los no católicos, evangélicos, en este caso luteranos, volvíamos a estar en el mismo estatus que estábamos antes. Pero insisto, me tendría que importar a mí, luterano, o a usted, miembro de la iglesia de la cual usted sea parte, lo que opine, digamos, el Vaticano sobre nosotros. ¿Va a ser nuestra identidad lo que defina el no ser católico? No. Si usted es miembro de la iglesia luterana, bueno, séalo porque acepta nuestras confesiones, acepta la confesión de Augsburgo, las palabras, la apología, etcétera, el libro de Concordia en su totalidad, y por supuesto, especialmente, en primerísimo lugar, la Sagrada Escritura. No lo sea por el hecho de simplemente ser contrario a la Iglesia Católica Romana, que es algo que lamentablemente podemos observar muy seguido en muchos círculos evangélicos, que más que unirlos su doctrina, los une su aversión al catolicismo romano. ¿Es necesario dejar claras cuáles son las diferencias? Por supuesto, pero no podemos dejar que nuestra identidad esté basada en lo que no somos. Nuestra unidad tiene que estar, nuestra identidad tiene que estar basada en lo que somos, en lo que creemos, en lo que defendemos. Y en este caso, esa unidad es precisamente, esa identidad es la Sagrada Escritura. Por lo tanto, es labor nuestra pretender crear una unidad administrativa eclesiástica que en la práctica no existe. No, no lo es, no lo ha sido nunca y no debiera serlo tampoco en ningún momento de nuestra amada iglesia. Estamos para defender la sana doctrina, para predicar la ley y el evangelio. Insisto, no para llegar a acuerdos o documentos de cualquier tipo, a menos que eso implique, insisto, un cambio en la doctrina con otras iglesias, en este caso la Iglesia Católica Romana, acuerdos que bien sabemos, no es necesario ser demasiado escéptico al respecto para saber que dichos acuerdos no van a llegar nunca. No, un católico jamás va a renunciar a la infalibilidad papal, a considerar la sola escritura como una posibilidad, jamás va a dejar de lado el magisterio de la iglesia, jamás va a negar la transubstanciación y todas esas interminables listas de no solo errores, sino herejías doctrinales que ellos propagan. Por lo tanto, nosotros, cristianos, mantengámonos firmes en las escrituras que nos han sido entregadas y enseñadas. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.